Y después continuamos un poquito por ahí con lo que tenemos en cuanto al tema del perdón. Todavía estamos trabajando sobre este tema importante. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por el tiempo que nos permites estar para poder compartir, poder convivir, Dios, como familia, traer nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras enfermedades, dolores que a veces tenemos en nuestro cuerpo o a veces en nuestra mente. Gracias por las pruebas, Dios. Eres un Dios infinito. Dios, nuestra mente no te puede captar a la plenitud. Tenemos que tener fe en seguirte, en esperar en ti, y que tú nunca vas a hacer nada para lastimarnos. Harás cosas para probarnos, para ayudarnos a crecer, a madurar en la vida, pero hemos entendido, Dios, que tú nunca nos vas a lastimar. Así que gracias por esa confianza y pues oramos, Dios, por los que están enfermos, oramos por Rita, toca su cuerpo, por mi hermana Berna, Dios, oramos por la familia de Daisy, a sus hermanos, sobre todo su salvación de ellos, y oramos por misma Daisy, que entregue su corazón, Dios, a ti, y que ojalá utilices a Tony por la amistad, la relación para afectar su vida. Oramos por Julio, su trabajo, su vida espiritual, su familia, que los errores que se cometieron en el pasado tú los puedas lavar, limpiar, y que él pueda retomar a su familia, que trabajes en Briana, Dios, que pueda ya pensar en la importancia de vivir como familia, como matrimonio. Oramos, Dios, por las peticiones de San Juanita, las luchas que están teniendo ahí, Dios, con su familia en cuanto a otras doctrinas. Oramos por Marta, su vida espiritual, por Margarita, también, Dios, su salud. Melissa, oramos, Dios, que toque su corazón, que tú trabajes en ella y le muestres que tú le amas y que ella es importante para ti. Oramos por Carla, Dios, sigue trabajando en su vida, contestando en nuestra familia peticiones y como en el de ella, Dios, sus peticiones en dirección hacia el rumbo de los colegios, las escuelas, y gracias por la provisión que das para que ella pueda estudiar, Dios, a través de esas becas, scholarships, Señor, que ofrecen. Oramos, Padre, por cada uno de nosotros, que nos ilumines y nos enseñes tu palabra, que podamos salir edificados. Sigue manteniendo tu obra viva, fuerte, Dios, agregando familias, los discipulados, Dios, oramos por el nuevo grupo de discipulado. Oramos, Señor, que sigas usando tu palabra. Como siempre, oramos por la provisión espiritual, de sabiduría, de visión. Y oramos también, Dios, de tu cuidado y que bendigas a Dios, pues, nuestros corazones en esta noche, que nos hables y nos edifiques. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos hablando acerca del perdón. Voy a pedir a Carlos, si te vas de este lado, Carlos, gracias. I'm sorry, pero lo siento, para poner un poquito más de atención, ¿sale? Bien, vamos a Gálatas, capítulo 5. La semana pasada estuvimos hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que tiene 3 divisiones, ok? Amor, gozo, paz. Hablamos del otro bloque que es paciencia, benignidad, bondad. Y luego hablamos de otro bloque que es fe, mansedumbre y templanza. Los 3 primeros es hacia nosotros, amor, gozo y paz. Los siguientes, paciencia, benignidad, bondad, es hacia los demás. Y luego tenemos la fe, mansedumbre y templanza, es hacia Dios. Bien, ahí nos quedamos en la última ocasión. Así que hay que recordemos que tú y yo somos como árboles. La Biblia nos compara a árboles. Árboles buenos o árboles malos. Hay árboles de todas clases, de todas especies. Árboles que dan sombra solamente, árboles que dan fruto, árboles que no dan fruto, árboles simplemente que ocupan un espacio,
pero no pasa nada en sus vidas. Entonces, hablo de esto porque si actuáramos como el árbol de la ciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de un árbol y más o menos lo pintamos así? ¿Verdad? Hablamos de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más o menos era una especie de árbol que pinté así. El otro árbol, dijimos que más o menos era el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Todo eso lo podemos ver. Y para hacer una diferencia de si actuáramos como el árbol, como este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es un árbol de juicio. Este es un árbol de juicio, ¿verdad? Porque en realidad, por causa del fruto de ese árbol, nosotros, los seres humanos, los hijos de Adán, junto con Adán, caímos en una condenación, ¿verdad? Una condenación. Por eso Cristo vino a salvarnos. Este árbol era un árbol de vida. Les decía, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, no habría enfermedades, no habría pecado, no habría hospitales, no habría panteones, cementerios, no habría el famoso, no famoso, sino la mala enfermedad del cáncer, el azúcar, diabetes, todo eso no habría, porque Adán hubiera comido este árbol y simplemente sería todo perfecto. El clima, los animales, la naturaleza, no había una separación entre Dios y nosotros. Dios pudiera hablar con nosotros cara a cara, como lo hacía con Adán, con Eva, si eso hubiera ocurrido. Teniendo hijos que no morían y que no envejecían, hijos eternos y los hijos de los hijos eternos. Y entonces habría una cosa fabulosa de vida. No nos haríamos viejos, no nos haríamos ancianos. Eso hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque era el árbol de la vida. Pero resulta que a Adán se le ocurre comer de este árbol. Y entonces nosotros ahora estamos como estamos. Y ahora de una manera, digamos, devocional. Cuando nosotros somos un árbol, una persona con rencores, con amarguras, con malos recuerdos, con resentimientos, vamos a destilar cierto veneno. Veneno en las palabras, veneno en nuestras caras, en nuestras actitudes. Y cuando hablamos, vamos a emitir esa negatividad. Siempre estamos hablando de ser negativos. Eso es lo que ocurre con una persona dañada. En el caso del árbol de la vida, si tú hablaras cosas positivas, entonces tú y yo somos comparados a un árbol que produce vida, no un árbol que produce muerte. Entonces es por eso que entendamos que nosotros tomamos la decisión qué tipo de árbol podemos ser. Ahora, ¿qué tipo de familias podemos ser? Una familia negativa, donde todo el mundo se grita, se enoja, se ofende unos a otros, o una familia positiva, donde se acepta a la persona, se perdona, se es positivo, nadie es negativo, lo más positivo posible. Entonces es lo mismo. Como iglesias, hermanos, es lo mismo. A mí no me gustaría que nuestra iglesia fuera una iglesia negativa. Una iglesia de, ay, ¿para qué? No se puede. Y todo negativo, ¿verdad? Y con rencores. No, tenemos que ser una iglesia que da vida, que produce vida. Y la manera de darnos cuenta es por las personas que reciben a Cristo en su corazón, por las personas que se están discipulando. El día que no haya almas, hermanos, en nuestra iglesia, que no haya almas salvas y que no haya personas discipulándose, es cosa para preocuparse. Porque quiere decir que no estamos produciendo vida, ¿verdad? Sino que estamos concentrados en lo negativo, en las quejas, en los dolores, en las amarguras, en los resentimientos, y estamos paralizados así, como mucha gente. Entonces, no, nosotros como iglesia podemos ser una iglesia, ¿verdad?, viva, productiva, positiva, con fruto, más fruto, mucho fruto. Y eso es la diferencia entre ser un árbol del mal, de la ciencia del bien, que es un árbol de juicio, o ser árbol de vida, que produce vida. Y entonces es importante que recordemos siempre eso. Miren, cuando acusamos a personas en nuestras conversaciones,
estamos de acuerdo con Satanás. Porque Satanás se la pasa acusando a nosotros los cristianos. Él tiene, no entiendo cómo es esto, pero él tiene todavía acceso al cielo. Él todavía se presenta ante Dios, ante su presencia. Él va y lleva chismes de nosotros, lleva quejas de nosotros, lleva acusaciones. Va y le dice a Dios, mira, ahí está fulano, mira mangano, mira, acaba de pensar esto, mira, acaba de hacer esto otro. Y va de chismoso ante Dios a acusarnos de cosas para que Dios nos quite la salvación, para que Dios nos deje de amar, para que Dios nos deje de bendecir. Y entonces Él está tratando de convencer a Dios de que sea un Dios negativo, un Dios que le haga caso a Satanás. Dice la Biblia, ya hemos visto este pasaje, pero en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, pueden observar que ahí tenemos, dice, cada cuándo acusa el enemigo. Hablemos de Satanás. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nuevamente, 12:10, si estoy bien. Ahí está. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Va a haber un día en que Satanás ya no tiene acceso en el cielo para acusarnos, pero mientras todavía tiene acceso. Y entonces dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo? Día y noche. No descansa el enemigo. Es una persona negativa, fea, horrible, que día y noche va a la presencia de Dios a llevar cosas, a decir cosas tuyas, mías, de quien sea, acusándolo. Y de hecho, la palabra diablo significa acusador. Esa es la palabra. ¿Sí? La palabra diablo significa acusador. Alguien que acusa, alguien que está señalando siempre, alguien que está, ¿verdad?, ahí metiendo cizaña entre una persona y otra. Ahora, fíjate bien, podemos estar conversando y aprender de alguna situación, pero otra cosa es estar conversando amargados y acusando. No sé si me explico. Podemos estar platicando de aprender algo para no cometer los errores, pero podemos estar hablando de cosas negativas toda la vida nosotros, de alguien, ¿verdad? Y entonces estamos en la misma posición del mismo diablo, acusando a la gente, acusando a las personas, día y noche. Así que cuidado cuando hablamos siempre cosas negativas. Si no hay nada positivo que decir, mejor que no digamos nada. Porque tampoco voy a decir mentiras, a decir cosas positivas de alguien que no tiene nada positivo, ¿verdad? También, o sea, obviously, como decimos. ¿Cómo voy a decir algo que no es? Pero si no tengo nada positivo que decir, mejor no lo digo. Ahí que quede. A menos que sea algo de un problema para resolver o algo, pero chismes y argüendes. Este es el problema entre las señoritas, entre las amigas, las chismositas, ahí acusándose unas y otras, ¿verdad? Y que fulana se metió con su fulanita y con su tanita o con su tanito, y entonces se andan acusando. Y de pronto ese es el chismerío que hay en las escuelas y a veces en la misma iglesia, en la casa. ¿Cuál es el niño acusador que siempre anda? Mira mamá. Cuidado, ¿verdad? Hay alguien en la escuela ahí siempre ahí metiendo el dedo, ahí acusando, ¿verdad? Y en el trabajo hay gente que te anda acusando por ahí, que si llegaste tarde, que si no ponchaste, que si sí ponchaste, que si ponchaste tarde, que si, ¿verdad? Cuando digo es checar pues la tarjeta, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, de pronto es exactamente lo que hace el enemigo.
¿verdad? Cuando anda de chismosillo. Déjenme mostrarles un pasaje en Zacarías capítulo 3. Zacarías, en el Antiguo Testamento, ahí también se menciona, capítulo 3, versículo 1. Fíjense. Zacarías 3:1. Zacarías está en el Antiguo Testamento cerca de Malaquías. Así que si batallan en encontrar a Zacarías, está antes de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. No sé si están ahí. ¿Listos? A ver, me espero. ¿Lo tienen? Zacarías, capítulo 3, versículo 1. ¿Están o no están? ¿Sí? ¿Sí? Ok, va. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Aquí tenemos otro ejemplo bíblico, ¿verdad? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento tiene que ver con el mismo Señor Jesucristo. Pero como todavía no venía, no se le podía decir Jesucristo, porque Jesucristo quiere decir el ungido de Dios. Jesús Cristo, Jesús el ungido. Cristo significa ungido. Lo mismo que el Mesías en el Antiguo Testamento, en hebreo, Mesaya. Eso es el ungido. Entonces, cuando dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, en realidad está diciendo delante de Cristo, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hay personas que quieren reprender a Satanás. Y aquí nos dice que no se puede. Solamente Dios puede reprender a Satanás. ¿Me explico? Hay personas que se ponen al tú por tú con Satanás. Se ponen al brinco. ¿Han oído? Lo retan, lo desafían. No, que ahorita va a haber ese chamujín. Y a ver, ¿dónde estás? Y con maldiciones y toda la cosa. No saben dónde se están metiendo. No saben dónde se están metiendo a Satanás. Hay que respetarlo. No hay que tenerle miedo, pero no hay que echarle pleito. Que sea Dios el que lo reprenda. Porque al final de cuentas todavía tiene acceso ante Dios y todavía nos acusa. Otro ejemplo de que Satanás todavía tiene acceso a la presencia de Dios, vayan al libro de Job. Fíjense, al libro de Job. Job capítulo 1. Es una historia que ya sabemos o que hemos oído por ahí de Job y que hemos leído en estos días de meses de tribulación como familia. Este libro fue uno de los libros favoritos míos. Capítulo 1 de Job, por favor, miren, versículos 9 al 11. Job capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Están ahí? Dice, respondió Satanás. Bueno, vamos a leer un poco más atrás para poder entender un poco la historia. Dice, un día vinieron, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Ojo, hermanos, la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, hijos de Dios, no son los cristianos. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles. ¿Ok? Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles. A veces se le llama hijos de Dios a la nación de Israel también. Pero en este contexto, en este pasaje, no se refiere a la nación de Israel. Se refiere a ángeles literales, hijos de Dios. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, quienes venían entre ellos. Satanás, el acusador. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
¿Qué hace Satanás? Cuando dice rodear la tierra, dice, vengo de hacer caer a algunos. Eso es lo que está diciendo Satanás. Cuando dice, vengo de rodear la tierra, lo que está diciendo es, vengo de hacer caer a algunos. ¿Qué más? Y Jehová dijo a Satanás, por eso le dice Dios a Satanás, bueno, dentro de esos que has hecho caer, ¿no has considerado a Job? De esos que tienes por ahí entre tus manos, ¿qué te parece Job? Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has, ojo, cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué Satanás no podía tocar a Job? Porque Dios lo había cercado con protección. Cuando Dios quita esa cerca de protección, hermanos, cuidado. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Job? Le dijo Dios a Satanás, oye, ¿y qué te parece Job? ¿Qué me dices de él? Oye, lo tienes protegidito, lo tienes cercado y por eso le va bien, porque tú tienes una cerca de protección. Y luego dice, en el 11, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le sugirió Satanás a Dios? ¿Que quitara qué? El cerco de protección. Hermanos, aprovecho aquí para decirles algo. Hace años enseñé aquí en esta iglesia, creo que ya van 2 veces que lo hago. 2 veces, quizá lo tenga que enseñar una tercera vez. Hay una oración que se llama la oración intercesora, que tiene 7 pasos. 7 pasos. Una es, ¿se acuerdan? Atar a Satanás. Número 2, desarmarlo. Número 3, derrumbar fortalezas. ¿Se acuerdan? Ok, si se acuerdan, entonces ya no les digo la 4. Y no les digo la 5, y no les digo la 6, y no les digo la 7. ¿Se acuerdan? Hace años. ¿Quién estuvo cuando enseñé eso? Nada más queda Mary, Armida, la hermana. ¿Los demás no escucharon esta enseñanza? ¿Usted no la escuchó? Nada más una vez. Ok. Hay 7 pasos de una oración intercesora. El número 6, sí, el paso número 6 es cercar con protección. Yo estoy pidiendo a Dios en este punto que cerque con protección a algunas personas, a nosotros mismos, mi familia, la iglesia, para que no sea tocada. Si ustedes gustan, después puedo repasar esta oración para que la utilicen con sus hijos, con su familia. Pero uno de los 6 pasos, uno de los 7, que es el sexto, la sexta petición en la oración intercesora, es cercar a la persona con protección, pedir a Dios que guarde a esa persona o esas personas con una protección y que ese cerco no se abra, porque fue lo que Satanás le pidió a Dios con Job para poder tocarlo. Mientras estaba cercado con protección, no lo podía tocar. Yo pensé que había enseñado ya esto. ¿Perdón? El 4 y el 5 se los debo. ¿Mande? ¿No saben cómo atarlo? Se les echa como doble nudo. Sí, no saben cómo. Se los puedo dar, pero... ¿mande? Se los puedo dar, pero no saben cómo usarlo.
porque tiene que usarse en ese orden. Por ejemplo, el número 7, una vez que cercas con protección, es cercar con espinos. Cuando tú le pones a una cerca espinos o de esas púas, nadie se acerca porque se pica. Entonces, cuando le ponemos cerca de protección con espinos a la persona, ni la persona se sale, ni nadie lo toca, porque algo hace que me duela. Pero eso lo explicaré cuando enseñe los 7 pasos, que en realidad son 8, porque hay un 8º paso que tiene que ver con bendición material. A veces no nos llega el trabajo, a veces no nos llega algo porque alguien está deteniendo la petición, o la bendición, o la prosperidad. Y parte de todo eso es enseñar esto. ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Satanás? No hay otra explicación. No hay otra explicación. El enemigo, hay una lucha allá arriba, ¿verdad? Y Dios a veces manda la respuesta, pero alguien la interfiere, alguien la estorba. Y entonces es cuando, hermanos, es que es una lucha, entiendan. Tu vida, nuestra vida, tu iglesia, tu familia, nuestra iglesia, encima de nuestras cabezas hay una lucha espiritual. No nada más de esta iglesia, de cualquier iglesia, cualquier lugar donde se predica la Biblia, cualquier familia. Muchos de estos jóvenes, y lo voy a decir, me lo creas o no lo creas, muchos de ustedes, chavos, Satanás ya ni tiene que pelear por ustedes, ya los tiene. Y esa es la lucha que tenemos de los padres, de que nuestros hijos no estén en los dominios ni en los territorios de las tinieblas. Esa es la realidad. No es que es un niño bueno Orly, no, es que Carla es una niña buena, es que Pops, es que es una niña, ¿verdad? No, es que nos ha costado guardarles protección espiritual en oraciones y otras cosas, y no es que sean mejores que nadie, pero muchos de sus hijos simplemente han estado a la deriva del enemigo. Y viene Chamuquín y hace un desastre en sus vidas. Y ni los padres se dan cuenta, a veces ni los mismos chavos se dan cuenta. Ellos andan en su onda, en sus cotorreo, en su onda, lo que sea. Y entonces esto es lo que tenemos que usar para cuidarlos y protegerlos. Les digo, yo he usado varias veces, muchas veces, esta oración. Hermanos, funciona. Con esta iglesia lo hemos usado y ha funcionado. ¿Sí? Y les puedo dar más detalles después cuando hable de esto, en qué ocasiones he usado y ha funcionado. Acaba de funcionar. Acaba de funcionar. Parte de cosas que dice Carla, parte de cosas que oyen, que están pasando, es de estar utilizando frecuentemente esta oración. Pues ¿cuándo les diré, Juanita? Porque ya les debo Apocalipsis, ya les debo señales y prodigios, ya les debo un chorro, ¿verdad? Ya estoy bien endrogado aquí. ¿Cómo les voy a hacer para pagarles tanta enseñanza en ese sentido? Pero muy pronto, Juanita, lo que pasa es que a veces doy cierto ciclo de enseñanzas y luego repito y luego avanzo otras y luego repaso otras, porque de repente la disciplina de los niños era necesario repasarla. Estuve enseñando por primera vez los nombres de Dios porque era necesario saber quién es Dios en nuestras vidas. Y ahora estamos hablando acerca del perdón porque era necesario. Muchos de ustedes vienen lastimados de su casa. Muchos de ustedes han sido lastimados en la vida. Alguien los ha lastimado, alguien nos ha lastimado. Como iglesia hemos sido lastimados. Entonces es necesario tomar esa medicina y en su momento, por supuesto, vamos a enseñar también estas cosas. Y si no, a lo mejor en el discipulado, la lección 6, cuando dé el repaso, ahí también puedo aprovechar para repasar o enseñar esta oración. Así que ahí está la cosa. No se me desesperen, de pronto hay que aplicar lo que estamos oyendo poco a poco, porque luego le damos mucha información
como cuando le damos mucha comida a alguien y al último no se come nada. ¿Les ha pasado eso? Cuando le sacan los sándwiches, los tacos, las tortas, los chicharrones, la carne, el guiso, la ensalada y el último dice, nomás un pedacito ahí, algo y todo lo demás ahí se queda. Entonces, a veces ocurre lo mismo en el aspecto espiritual. De tanta comida, dices, pues, ¿qué me como? Entonces, vamos por partes, pero ténmelo presente y ahí me lo recuerdas, por favor, porque es importante esto. Bien, ¿en qué me quedé con todo esto? De que hay un acusador que nos está acusando día y noche. Ahora, aquí va esto. La aplicación de todo esto es que cuando acusamos es cuando echamos culpas, cuando somos negativos. Estoy haciendo mucho énfasis de echar culpas y de ser negativos, hermanos, porque es nuestra tendencia. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Oye, Eva, ¿quién te dijo que comieras del árbol? O más bien vamos con Adán, era Adán, porque ya la cosa había pasado y el Adán vio que venía Dios y se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo el chavo. Y entonces Dios andaba en el huerto del Edén y le dice, Adán, y no se oía nada, ¿verdad? Y antes el Señor no tenía que gritarle a Adán, ya sabía que venía Dios y salía Adán, pero ahora, Adán, ¿dónde estás? Y no se oía nada. Adán, hello, acá estoy. ¿Y dónde estás? No te veo. Es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? No, es que ya comí del fruto que nos dijiste que no comiera. ¿Y por qué comiste? Pues es que la mujer que me diste, hombre. O sea, tú tienes la culpa porque me diste una mujer, yo no te la pedí. ¿Se acuerdan? Es lo que está diciendo Adán. Adán le está echando la culpa a Dios mismo. A la mujer y a Dios, él dice yo no. Luego Dios le dice a Eva, oye Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué le diste aquí a este muchachón? No, Señor, la serpiente me engañó. Y el único que no echó la culpa fue el diablo. El diablo se quedó callado. Como diciendo, ¿para dónde me hago si yo soy el causante de todo esto? Y de repente, hermanos, echamos culpas, pero porque queremos excusarnos y disculparnos y aparentarnos, y todo por no enfrentar una responsabilidad. Me explico. ¿Por qué tal cosa? No, fue esa mujer, hombre, se me metió por los ojos. O ese hombre, ese muchacho, ¿verdad? Es que estaba muy guapo. O sea, ¿cuál es el punto? No, es porque cada quien decidió tal cosa. La droga. No, es que el amigo me empujó. Espérame. ¿Te la metió así o cómo estuvo? ¿Te puso una pistola o cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la cosa? No. Cada quien toma sus propias decisiones. Entonces, a veces andamos culpando a medio mundo porque somos negativos. ¿Y sabes qué? Si vamos a ser positivos, vamos a aceptar nuestra parte. Si vamos a ser positivos, cada quien tiene su propia responsabilidad. Lo que sea, lo que quieras, en la escuela, en el trabajo, es que fulano, es que el patrón, es que el jefe, es que el maestro, es que el discipulador, es que el pastor. No. Vamos a aceptar nuestra culpa cada quien. Y entonces de eso se trata, de no ser negativos echando culpas a otros y yo quedando como que estoy bien. Ahora, hermanos, todos tenemos esa tendencia. Yo soy el primero. Yo soy el primero en que me cuesta reconocer, híjole, aquí la regué. Aquí se me fue la onda. Y punto. Y de pronto, esa es la tendencia de todos en la casa. En una pareja, el hombre culpa a la mujer y la mujer culpa al hombre. Los papás culpan al papá, a los papás, los hijos a los papás y los papás a los hijos. Y en realidad, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Entonces, no se trata de echar culpas, de ser negativos, ¿verdad? Sino no dar fruto de muerte, sino dar fruto de vida. Les platico, ahora sí, me quedé pendiente una historia la semana pasada y con esto voy a terminar. Les platicaba la historia de un pastor. Se llama John Kilpatrick en Pensacola.
Estoy hablando bien, Pensacola, en la Florida, en el estado de la Florida. Él pertenece a la iglesia de las Asambleas de Dios, no es de la iglesia bautista. Y dice que en mayo de 1996, este pastor le decía al Señor: oye, Señor, ojalá y tuviéramos una orquesta en la iglesia. Y él oraba al Señor: ojalá y tuviéramos una orquesta. Y el hermano el pastor, se paseaba, hagan de cuenta que si ahí están los instrumentos, él se paseaba por ahí por la plataforma, pero caminaba quejándose. Estos hermanos, no, nadie se anima a tocar y nadie quiere apoyar y se quejaba este hermano. Ahora, ¿tenía razón o no tenía razón? A ver, díganme ustedes, ¿había razón o no había razón? ¿Qué piensan? ¿Sí? Día a día, fíjense bien, día a día se quejaba y preguntaba al Señor: Señor, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué no quieren servir en la música? Y como que el brother se estaba amargando la vida. De alguna forma, este pastor, estaba emitiendo palabras de juicio y condenación. Y un día, como que le cayó el 20, ¡cling! Así como que cuando le avientas una moneda a la máquina, y comenzó a pensar y dice: a ver, ¿por qué en lugar de quejarme, mejor no oro y bendigo a los futuros músicos? Y dijo: bueno, en lugar de pasear y quejarme, mejor voy a pasear y voy a orar y voy a bendecir la gente que un día estará tocando aquí. ¿Cuándo? No sé, pero un día va a haber aquí gente. Y empezó a orar en la zona de la música. Comenzó a caminar diciendo, fíjense lo que decía: Señor, bendigo el área de la orquesta. Bendigo a la gente que vas a traer. Que tu favor venga sobre ellos. Bendigo sus corazones para que quieran tocar y adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezó a hacer esto en lugar de quejarse. Y empezó a caminar y empezó a orar: y Señor, no sé ni quién, pero bendice. Señor, no sé cuándo, bendice un día los que estarán tocando aquí o allá, en tal silla, en tal instrumento. Bendícelos. Dice el testimonio de este hermano que no pasó mucho tiempo antes, después que hizo eso el hermano, vino alguien con una trompeta, le dijo: hermano, yo tengo una trompeta, ¿puedo tocarla? Para ello la iglesia nada más tenía el piano. Ustedes saben, las iglesias tradicionales tienen su piano, eso nunca va a fallar. Pues empezó a tocar este hermanito de la trompeta con el piano. Y dice el hermano John Kilpatrick, dice, ¿verdad?, que se quedó asombrado y casi se cae de gozo, de alegría, de asombro. Y dice el hermano: después del de la trompeta vino uno, y luego vino otro, y luego otro, y luego otro, hasta el punto que la orquesta, el área de la orquesta, se llenó de músicos. Es un testimonio, hermanos, real de un hermano en su iglesia. Y entonces, dice, hermanos, que empezó un avivamiento también en esa iglesia. Una tendencia de nosotros, cuando hemos sido lastimados, es quejarnos de la gente. Quejarnos: ay, ¿por qué no hacen esto? Ay, ¿por qué no hacen lo otro? ¿Y sabe qué me ha enseñado a mí este hermano John Kilpatrick? A bendecir mejor en lugar de maldecir. En lugar de quejarme, Señor, bendigo. ¿Y saben qué? De alguna forma, algunos que venimos a la oración, ¿qué hacemos, hermanos? Digan lo que hacen cuando vienen a la oración las hermanas de oración. ¿Qué hacen?
Antes de que, cuando tocábamos nada más Chris y su servidor hace 3, 4 meses solitos, después que empezamos a hacer eso, después empezó a añadir Orly, y después empezó a añadir Pops, después empezó a añadir Peter, después Carla, y ahora Nana. ¿Funciona? Venimos en las mañanas, obviamente no prendemos los climas, ¿verdad? Porque semejante galerón para prender las 2 máquinas de clima, así que entramos aquí con chamarras y casi con cobijas a orar. Y la Armida es la más friolenta y justamente a ella le toca orar allá en los bautisterios. Y ella se sube allá a orar. Y yo no sé qué ora, pero se mete a los cuartitos. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Y nos faltaron como 4 que están listos para bautizarse y no se bautizaron. ¿Qué pasó con la clase del domingo de Alicia? ¿Vieron el desfile de jovencitos? Toda esa listra de jovencitos que se pararon para tener su clase. No sé si por primera vez casi 15 jovencitos después de unos meses. ¿Sabe por qué? Porque en las mañanas el equipo de oración visita cada salón para orar por futuros maestros y futuros niños que estarán en esos salones. La hermanita Berta se viene aquí, no sé a veces con quién la mandamos, pero ella va silla por silla, orando por las personas que estarán sentándose en esas sillas. También a Marta le ha tocado hacer eso. A veces se paran aquí, cuando se paran aquí orando, están orando por cada mensaje que estoy predicando. A veces se van allá al equipo de sonido y están orando por los que estarán en el equipo de sonido. Se van, le siguen orando, se van allá donde se ponen los CDs, a donde se traduce, allá a la puerta de enfrente. Y poco a poco Dios empieza a contestar. Hermanos, bendecir es 1000 veces mejor que quejarse. En lugar de decir, ¡ay, ¿por qué no me ayudan? Señor, oro porque me ayuden. Señor, oramos por tal cosa, por tal necesidad. Eso es bendecir en lugar de maldecir. Inconscientemente, hermanos, por ser negativos, porque así nos han programado, nos empezamos a quejar de la vida, de las cosas, en lugar de aprovecharlo como un medio de aprendizaje, y en lugar de quejarnos y maldecir, mejor bendecir. De eso estamos hablando. ¿Captan eso? Hay un grupo de discipulado en uno de esos salones, como de ¿cuántas personas los jueves? De 8, 9 personas, no sé, 6 personas con los tutores más. Los lunes o martes hay otro grupito, hay otro grupo que se está haciendo en Loop, ¿verdad? De discipulado. Otro grupo en Ciudad Mante, una pareja, más el estudio bíblico, ¿me entienden? Y todo esto, hermanos, no se ve en los domingos. Pero si juntáramos a toda la gente que estamos enseñando, estas sillas, estas que están puestas, están llenas. Si no es que faltarían sillas. ¿Vamos bien? En lugar de quejarse, hay que bendecir. Árbol de vida. Vida que produzca vida. ¿Qué les parece?
¿Vamos bien? Sigo hablando la próxima semana del versículo que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es un versículo pesado, porque quiere decir que si tú y yo amamos a Dios, las cosas que nos pasen nos van a ayudar para bien. Pero eso tiene que ver con ser positivos. Eso tiene que ver con ver el aspecto positivo de las cosas. Y con el otro requisito que es amar a Dios. Si no amamos a Dios, nada es para bien de nosotros. Pero el requisito ahí está. Lo veremos la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo en cuanto a esto. ¿Sale? ¿Se llevan algo? ¿Sale? Así que lo platico todo eso. Por primera vez lo platico, pero cada día las hermanas vienen de martes a jueves. Y hacemos eso, hermanos. ¿Sí sabían? No sabían, ¿verdad? Pues ahora ya lo saben. ¿Sale? Así que cuando hagamos las veladas de oración un día de estos, que ya será en enero, pronto vamos a hacer ese ejercicio a ver cómo se sienten. Vamos a distribuirnos en los diferentes. Es más, ¿saben qué? Hay personas que vamos a orar al parking, allá afuera, por las futuras personas y familias que estarán estacionándose en cada cajón que está aquí y allá enfrente. Y si ustedes salen los domingos, antes que se vaya la gente, ya está otra vez lleno casi cada cajón y carros enfrente otra vez, poco a poco. ¿Se habían dado cuenta de eso o no? ¿Sí? ¿Tú sí? Está suave, ¿verdad? Hasta se me enchina aquí la piel, ¿verdad? De decir, mira, ¿mande? se me enchina el cuero, dice. Pues yo no quería decir, pero ya que dijo. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios esta noche y ojalá se haya llevado esta noche algo en sus corazones. Dios, gracias. Bendícenos, Dios, llévanos con bien a casa y que podamos sacar provecho y ya no echar culpas, Dios. Ya parar eso en las familias. Dios, si la hemos regado, ya la regamos y ya tú nos has perdonado. Y Dios, no somos nadie, no somos jueces de nadie. Dios, si en casa hemos fallado como mamá o papá, Dios, que ayudemos a quitar esas culpas y esas acusaciones y esas cosas, Dios, que lastiman. Ayúdanos a sanar las heridas, las lastimadas que tenemos en casa, en la iglesia. Y Dios, si hay un juicio, dejarlo en tus manos. Si hay una justicia que tienes que hacer, que seas tú. Si hay una venganza, que seas tú el que la ejecute. Pero no es nuestra petición y no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad, Dios, es que nos bendigas. Nuestra prioridad es que sanes cada familia, cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada hijo, cada hija. Dios, donde vuelva la armonía, donde se mueva el Espíritu Santo, no donde se mueva el acusador, sino donde se mueva el amor del Espíritu Santo, el gozo, la paz y el fruto completo del Espíritu Santo. Dios, queremos tu bendición para esta iglesia. Queremos bendición más que maldición, Dios. Así que permítenos ser positivos y permítenos ver más allá de lo como tú lo ves. Dios, eres un Dios incomprensible, infinito, pero creemos que tú eres perfecto en todo lo que haces, que tú no te equivocas, no cometes errores y Dios, que tú nos amas y nos sanas y nos restauras. Así que oro por la sanidad de las familias de nuestra iglesia, por la sanidad de nuestra iglesia, la restauración de la iglesia. Dios, de nuestra vida, de mi familia, de mi esposa, de mi hija, restáuranos emocionalmente, físicamente, espiritualmente y Señor, glorifica tu nombre. Así que pon tu mano sanadora en nuestras vidas. Tú eres Dios Jehová sanador, así que tú lo puedes hacer.
Bendícenos, Padre, llévanos a casa, si vamos a tener un tiempo de compañerismo, está bien, y bendice también la